que un gran doctor que nos acompaña esta mañana, el doctor Rogelio Soto, usted ya lo conoce, para que nos diga qué tanta agua debemos de consumir, de tomar, pero sobre todo qué tipo de agua. Y creo que hay muchos mitos acerca de la hidratación, pero a final de cuentas, doctor, ya nos dirás, el estar hidratado nos puede ayudar a prevenir un montón de enfermedades. Sí, bienvenido. Claro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Para que se empiece a comunicar de verdad con nosotros y les hagan llegar todas sus preguntas, porque luego de repente dices, ¿cómo que un tipo de hay tipos ¿qué tipo de agua? Sí, hay tipos de agua y cada cuerpo también es diferente. Aguas frescas, no, señora. No. Sí, pero sin azúcar. Sin azúcar. No, y depende qué tipo de agua, ya no lo dirá el doctor. Oye, y otra cosa que también se habla mucho de que el agua natural es el que bebemos, obviamente, en los tiempos de antes se podía tomar agua de la llave, ahora ya no se puede, ya no se puede confiar en eso. Entonces, aquí le llamamos agua natural también o agua tratada. Sí, claro, es el agua potable es la que normalmente se utiliza en las llaves de los grifos, pero el agua natural es el agua que nosotros consumimos a diario que ya tiene otro tipo de procesos. La parte importante es que hoy en día se han hecho como muchos mitos acerca de que se debe de poner sal, que se debe de poner muchas cuestiones y demás, y en realidad es de que no es así. El agua en general se debe de tomar así natural, prácticamente como llegan los garrafones prácticamente a las casas, y así es como se debería de estar tomando. Es importante porque se ha abierto muchos mitos acerca de esto y hay algunos pseudodoctores. La realidad es de que hablan hasta en sus redes sociales que se venden como doctores, que en realidad ni siquiera tienen una cédula y demás, y que hablan de que hay que poner una cantidad exorbitante de sal en los mismos botes de agua para que la gente esté tomando todo el tiempo. Esto no es una situación verdadera. La ciencia hasta el momento habla de que se debe de tomar el agua natural tal cual. De alguna u otra manera seguimos consumiendo sodio dentro de los demás alimentos. Entonces no es necesario tener que adicionar esta parte. Doctor, el agua alcalina, que mucha gente en algún momento era el agua alcalina es mejor o el agua con minerales. ¿Qué tan cierto es esto, que el agua alcalina es mejor que el agua natural? Fíjate, Azu, que eso es bien interesante, porque el agua alcalina en general, en cuanto entra al estómago, el estómago tiene un pH muy ácido. El ácido clorhídrico, de todas maneras, aunque sea un agua alcalina, la va a acidificar. Entonces se me hace como a veces un desperdicio porque en general es agua muy costosa. Sí, claro. Entonces, una de las situaciones interesantes es no cambiar el pH del ácido clorhídrico. Hay gente que de repente, no sé, le adiciona un poquito de bicarbonato, pero esto de repente puede hacer que cambie también el pH y que de repente el cuerpo produzca más ácido clorhídrico en respuesta a esta bajada de acidez como tal. Entonces, lo más conveniente siempre va a ser los líquidos como el agua natural solita. Solita. ¿De cuántos tipos de agua existen? Uy, hay muchísimos. En general, hoy en día hay tipos de agua, por ejemplo, está alcalina, agua acidificada o gasificada. Hay muchísimos tipos de agua, pero en general, la verdad, lo que deberíamos de consumir es el agua natural, que eso es lo más importante. Si ustedes me preguntan, creo que hemos dejado mucho de lado esa parte y hoy en día es que no me gusta el agua. Y yo siempre comento con mis pacientes, es que no todo nos tiene por qué gustar realmente, ¿me explico? Así es. O sea, la realidad es de que hay cosas que tenemos que sacrificar un poco con la finalidad de tener la salud o de tener las situaciones adecuadas en nuestro cuerpo. Aquí la parte importante es el agua natural no es negociable. No es negociable con nadie. ¿Por qué? Porque no se puede suplir con alguna otra cuestión. Se habla de cuánto líquido deberíamos de tomar, por ejemplo. Y una de las situaciones importantes es, se puede cuantificar en el consultorio y por decirles algo, hay fórmulas. Una de ellas muy sencilla es de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos debería de, si lo multiplicas por los 30, te da 2.1 litros de agua. Eso sería una situación como muy fácil para poderla determinar. Pero hay muchas otras más fórmulas que podemos utilizar prácticamente en el consultorio para poder especificar más. Algunos artículos hablan de que de 2.4 a 3.7 litros de agua sería lo adecuado por día, ¿sí? Sobre todo porque esto puede ayudarnos a prevenir muchas enfermedades que de repente no las relacionamos con ello, pero como el cáncer. El cáncer de colon está relacionado con estreñimiento y este tipo de cuestiones.
Y el estreñimiento se trata desde 3 pilares: agua, fibra y ejercicio. Entonces, si no consumimos la cantidad adecuada de agua, aunque consumamos fibra y hagamos ejercicio, el paciente no va a caminar. Yo les digo, esa tripita no camina y pues obviamente no puede evacuar de la manera adecuada. Mito o realidad que el agua también, o el consumo de agua está relacionado también para quitar los dolores de cabeza, que dicen, No, es que tengo dolor de cabeza. Sí, te falta hidratación. Es correcto. De hecho, cuando se presenta de 1 a 2% de deshidratación, el cuerpo empieza a tener situaciones para avisarte. Y una de ellos es el dolor de cabeza. Entonces, yo siempre que los pacientes en general llegan al consultorio y, oye, sufro frecuentemente de dolores de cabeza, hay que hidratarnos. La primera cuestión es, me da un dolorcito de cabeza y lo primero sería tomar líquidos. Si tomas agua alrededor de 350, 500 mililitros, puede ser tibia o un poco fría. La verdad es que lo más probable es que en el 50% de los casos quite el dolor de cabeza. O sea, tengo el dolor de cabeza y lo que tengo que tomar es una cantidad de ¿cuánto, Doc? De 350, 500 mililitros de agua. Ok. Ahora, ¿es para todos? ¿Para toda la gente en general, así? Sí, en general eso sería como tomar, lo primero sería, antes de tomar algún medicamento, hay que tomar agua. Si con el agua se quita este dolor, no hay mayor problema, así nos podemos quedar. Ahora, cualquiera que sea la condición de la persona, si tiene diabetes, es muy obesa, ¿es la misma cantidad? Sí, 350, 500. Solo en pacientes que tengan daño renal y que ya les tengan cuantificada la cantidad de líquidos, ahí ellos serían el único caso en el cual no es conveniente, porque ellos deberían de tomar una pequeña cantidad. Bien. Ya tenemos llamadas del auditorio. Queremos agradecer a todos por comunicarse. Ahí están apareciendo nuevamente en pantalla los teléfonos para que se comunique. Dice, buen día, doctor. Yo tomo en la mañana en ayuno un vasito de agua tibia con limón y grenetina natural. ¿Esto es bueno? Ok, se ha hablado mucho de este tipo de cuestiones del agua con limón. En general yo les digo a los pacientes, no es que te afecte, pero si lo haces como un remedio, pues no te va a beneficiar en nada. ¿Me explico? No hay una situación específica que nos vaya a ayudar. Dice por acá, ¿el agua puede ser preventivo de enfermedades? Claro, muchísimo. Enfermedades como platicábamos, como el cáncer, enfermedades como la insuficiencia renal aguda. Hay una situación en la cual el paciente, si se llega a deshidratar de más, puede llegar a presentar como que se apagaran los riñoncitos momentáneamente. Pero en general esto se puede deber a una deshidratación. Entonces, una de las situaciones importantes es estarte hidratando todo el tiempo, porque si no, los que más sufren normalmente con el déficit de líquido son los riñones. ¿Cuáles serían como los principales datos de deshidratación? Porque muchas veces no nos damos cuenta, y más, por ejemplo, en época de frío, que hasta el agua del garrafón está frío, decimos, ay, pues es que no está haciendo calor, yo no necesito hidratarme. Pero a veces ya estamos deshidratados sin darnos cuenta. ¿Cuáles serían como los principales Uno de los datos es te va a dar sed. Ya cuando hay sed es porque hay una osmolaridad. Esto es una cuestión muy técnica, pero lo que hace es que, yo les digo, hay más concentración, por ejemplo, de la sangre, no está tan diluida. Entonces el cuerpo te avisa, pero hay diferentes cuestiones. Una de ellas es que sientas ya la boca seca. Si ya empiezas a sentir la boca seca, la gente se puede dar cuenta también en los niños, por ejemplo, porque lloran sin lágrimas. Entonces es porque el cuerpo no tiene la hidratación adecuada y entonces no hay manera de que puedan demostrar que hay líquidos dentro del cuerpo. Otra de las cuestiones importantes también es pacientes que de repente frecuentemente me hablan de, oye, doctor, es que no se me baja la fiebre. Y de últimamente que hubo como muchos cuadros gripales y demás, en los niños y en los adultos, oye, ya me tomé un paracetamol, ya me tomé un ibuprofeno, pero no baja la fiebre. Les digo que el tema más bien es tomar suficiente cantidad de líquidos porque el cuerpo tiene como un radiador en los coches. Lo que hace es que empieza a sudar con la finalidad de bajar la temperatura corporal. Pero aunque los medicamentos te los tomes, si no hay suficientes líquidos, no va a bajar la temperatura. Qué importante. Perfecto. Te dice por acá Rita, de 30 años. Tengo 6 años tomando agua con bicarbonato y limón. ¿Esto me puede causar daño intestinal? No daño intestinal, pero en general yo no le veo como el caso porque el bicarbonato es alcalino y el limón es ácido. Se neutralizan. Entonces, si tú los pones y los juntas, realmente no te estás tomando más que el agua solita, ¿me explico? No creo que sea una situación que sea como lo adecuado porque no te va a servir para nada, ¿me explico?
Entonces, a veces la gente se lo toma con la finalidad de alguna cuestión en específico, pero no le veo mucho el caso. Entonces, o agua con limón o agua con bicarbonato. Claro, en dado caso que se llegara a necesitar, pero si me preguntas... Natural. Agua natural. Bien. Y obviamente esta agua, tomarla durante el día y también con los alimentos, porque luego somos de, ay no, es que yo para comer sí necesito mi refresco negro o refresco de otro sabor, porque si no, no me sabe la comida. Fíjate que hay algunos artículos que hablan, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, tanto refrescos de color o en su defecto el café, Sí. deberíamos de compensarlo cuando menos con la misma cantidad en líquidos. Ok, me También tomo el con cafecito y me Oye, tomo lo tomé mismo de agua. medio litro de café, pues medio litro de agua para compensar, porque el café es muy diurético. Sí. Entonces, normalmente los refrescos de sabor tienen muchísimo sodio, entonces retienes más líquidos y puede dematizar o inflamar un poco al paciente. Doc, te preguntan, un paciente que es diabético, dice casi nunca tomo agua, ¿qué me puede pasar? Uy, en un paciente diabético, el mecanismo compensatorio es empezar a tirar la glucosa por la orina. Si la glucosa se mantiene en niveles muy altos, no hay manera de que el paciente pueda empezar a tirar esta parte. El paciente puede deshidratarse a tal grado que puede terminar en urgencias con un, llamamos estado hiperosmolar no cetósico, o en su defecto podría llegar a tener hasta una situación de fallecimiento. Híjole, a hidratarse, señor. Sí. Dice por acá Regina, de 23 años, ¿por qué siento que si tomo 1 o más litros de agua me engorda o me inflama? No, puede sentir que le inflama porque hay una situación que se llama gastritis alcalina. Ajá. Hay pacientes que, oye, es que yo tomo agua y de repente siento como que me inflama o me abotaga mucho, pues ese tipo de cuestiones. Hay que buscar que no haya un reflujo biliar. En este tipo de pacientes podríamos verlo, por ejemplo, en consulta y determinar si está teniendo un poquito de reflujo biliar o esta gastritis alcalina para que pueda tolerarla con algunos medicamentos. Bien. Dice, buenos días, doctor. A mi marido le dijeron que debería de tomar agua alcalina porque el agua natural le producía piedras en el riñón. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿a qué se debe? No, fíjate que el agua en general no puede generar piedras en el riñón. Normalmente este estado se llama nefrolitiasis y esto es porque la realidad no hay suficiente cantidad de líquidos. En este tipo de pacientes lo que debemos de hacer es tomar agua, la necesaria, y con él deberíamos de llevar una dieta baja en oxalatos, que eso es una situación muy diferente. Él no debería de consumir vegetales verdes y este tipo de cuestiones porque tienen más oxalatos, ¿sí? Que pueden generar a lo mejor un poquito de piedras. Bien, dice por acá Jaime Romero, 72 años. Tengo 10 años tomando agua termal. ¿Esta agua es buena? Mira, la realidad es de que deberíamos de saber qué es lo que contiene esta agua termal, porque en general te pueden decir que es agua de mar, que es agua de mil cosas, pero lo normal o lo conveniente sería pues el agua natural. En este tipo de cuestiones como el agua termal y demás, necesitaríamos saber qué contiene para poder determinar si sí la podría tomar o si no. Hay que Normalmente se hace un análisis bromatológico y este análisis nos determina qué contiene exactamente la sustancia que vamos a mandar a analizar. Entonces, lo conveniente sería agua natural por el momento, pero si la quiere consumir, hay que mandar a hacer este análisis. Bien. Por acá dice, buenos días, doctor. Normalmente tomo agua en cantidades normales, pero frecuentemente me dan calambres en cualquier parte de mi cuerpo. Si tomo agua con electrolitos, se me calman. ¿Está relacionado? ¿Y qué tan bueno es tomar agua con electrolitos? Hay dos cuestiones. Hay el mito de que los calambres y demás tienen que ver directamente con esta parte de déficit de electrolitos, pero es raro que alguien no tenga las cantidades suficientes de potasio. Una de las situaciones importantes aquí sería prácticamente que estire más los músculos, porque eso nos puede beneficiar un poco más. Esto sí se habla y ya está demostrado científicamente que el estirar al término del ejercicio nos puede ayudar a prevenir este tipo de calambres. Ok, dice por acá Jimena, para un niño de 4 años, ¿qué tanta agua debe tomar? Ok, aquí lo podemos cuantificar. Hay algunas fórmulas que utilizamos. Hay una que se llama Holiday Cigar, que es para los primeros 10 kilos 100 mililitros, del kilo 11 al kilo 20 50 mililitros y del kilo 21 en adelante 20 mililitros. Habría que saber más o menos cuántos kilos pesa este chaparrito de 4 años, pero por decirles algo, si pesara 25 kilos, podríamos decir que 1.5, 2 por 5, como 1.7 litros de agua más o menos para el chaparrito. Y dependiendo también porque hay una cuestión que se llama tasa de sudoración.
qué tanto sudan los niños. Pero ojo, este 1.7 litros, el 80% se puede consumir por agua potable, por decirlo así, y el 20% normalmente va implícito dentro de los alimentos. Ajá. Tiene que consumir muchas verduritas y este tipo de cuestiones para que llegue a la cantidad necesaria. Por acá preguntan, ¿hay alguna diferencia entre los beneficios del agua natural y el agua mineral? Situaciones con el agua mineral. El agua mineral al final contiene minerales, Ajá. es mineralizada, ¿me explico? El tema más bien es si se necesita o no. En general, los minerales los consumes dentro de las verduras. Sí. Por eso es muy importante que los pacientes consuman cantidades adecuadas de verduras. Pero de ahí en más, la verdad es de que el agua natural puede simplificarlo todo. Sobre todo porque si el paciente puede llegar a tener situaciones de piedritas en su riñón, o sea, la verdad no sería lo más adecuado. Muy bien. Dice Anónimo, si tengo hipotermia, ¿qué cantidad de agua debo tomar? ¿Hipotermia? Sí. Ok. Bueno, esta situación creo que a lo mejor no tiene tanto que ver con este tipo de situaciones, pero en general un paciente que tiene hipotermia es porque se baja la temperatura. Aquí la parte interesante es que tenga la cantidad suficiente de líquidos, lo que habíamos platicado, que podría ser de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso, y que haga actividades físicas como para que le pueda ayudar con esta parte. La cantidad de agua que se toma ya tanto en invierno como donde hace calor, como hace frío, ¿es la misma? Cambia un poco por la temperatura. La temperatura también puede hacer que sudemos más, y esto se llaman pérdidas insensibles. Okay. Se habla del 10 al 20% o hasta el 30% dependiendo la temperatura. Okay. ¿Sí? Entonces tendríamos que aumentar ese 30% a los líquidos que ya calculamos. Doctor, tenemos que concluir. ¿Con qué concluirías? Y me pareció también esta pregunta muy importante que dice si hay un límite de agua, porque dicen que los excesos también no son muy buenos. Daños, ¿Hay claro. algún límite para tomar agua? Este es el único caso en el cual el agua puede deshidratar. Si el paciente excede la cantidad de líquidos, empieza a orinar más y pierde Se electrolitos deshidrata. por la orina. Okay. Este es el único caso en el cual el agua puede deshidratar. Que ojo, es súper importante. Aquí el agua no deshidrata y el agua hidrata de la manera adecuada. Okay. Pero lo más importante es no excedernos. La cantidad adecuada sería hasta 3.7 litros dependiendo el peso. Okay. Pero lo mejor sería cuantificarlo con un profesional de la salud. Muy bien. Bien, Rogelio, ¿dónde te pueden encontrar la gente para que te hagan llegar más preguntas? Pero que o concluya, consultarte ¿verdad? más? Ah, ¿ya te has concluido? Le falta sí, concluir. sí, Es que contestó lo del límite del perdón. agua y le falta concluir. Bueno, es la un gran Porque tema. decía yo que algo faltaba. Es mucha información. Sí. Pero creo que la conclusión sería no dejar de tomar líquidos. Ok. Platicábamos que una de las situaciones es, aunque cargue uno su botellita o su termito de agua, para todo el tiempo tenerlo a la mano, porque a veces hasta inconscientemente estamos tomando líquidos. Pero una de las situaciones es tenerlo a la mano y al menos de 2 a 2.5 litros de agua por día para que de todas maneras puedan estar de manera saludable. Por lo menos. Por lo menos. Hijo, el análisis, usted cuánta agua está tomando, Sí. y si no lo está tomando la cantidad que está recomendándonos el doctor, llámele por teléfono, fíjese. Exactamente. Y pregúntele o excúsese con él directamente. ¿Redes sociales o algún teléfono donde podamos acudir a consulta contigo, Estamos Doc? en Club Clínica de Obesidad. El teléfono es 3311-616193. Y me gustaría aprovechar para mandar una felicitación a mi esposa. Sí, El día de hoy, Blanquita cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños, Sí. Blanquita. Que te Está aquí con apapachen, nosotros. te consientan muchísimo. Y hoy sí se vale comer pastel, ¿no, Doc? Hoy sí. ¿Verdad? Sí, ¿Es Muy bien. excusada? Sí, hoy sí. Qué bonito. Felicidades, Blanquita. Rogelio, muchas gracias, como Que estés siempre. muy bien. Gracias, Un gusto Doc. tenerte con nosotros. Cuídate mucho y nosotros continuamos con más información aquí en Día a Día. Mira, alguien que diario está también con su